Este es el versículo lema que vamos a estar diciendo en el transcurso de esta hermosa semana. También quiero darle la bienvenida a todos los amigos que se encuentran en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo, y también a cada hermano por ese esfuerzo que han hecho. Sé que estamos en tiempo de invierno, pero eso da alegría cuando el pueblo de Dios se esfuerza en venir y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer unánime estos 3 versículos de la palabra del Señor. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Bueno, por la gracia del Señor, hoy iniciamos con un hermoso tema que es las 70 semanas de Daniel. El jueves estaremos hablando sobre el arrebatamiento. El sábado por la noche estaremos hablando sobre la gran tribulación. El domingo por la mañana sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por la noche estaremos hablando sobre el milenio y el juicio del trono blanco. Amén. Bueno, este versículo lema que acabamos de leer de Primera de Pedro es la inquietud que no solamente hay en la iglesia del Señor en este tiempo, sino que los profetas que habían hablado acerca de la gloria de Dios, acerca de la salvación, acerca de los acontecimientos futuros, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a escudriñar, empezaron a indagar, empezaron a inquirir. Inquirir significa preguntar. ¿Cuál era el deseo de ellos? El anhelo que estaba en su corazón de conocer las cosas. La Biblia de Dios nos enseña que ellos estaban escudriñando. ¿Qué escudriñaban? Versículo 11. ¿Qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? El nacimiento de Cristo es el nacimiento, la historia más extraordinaria de la humanidad, ya que este nacimiento marcaba un periodo histórico y también marcaba un periodo profético. Es decir, era el nacimiento de un rey, el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los astros del firmamento estaban esperando por mucho tiempo la visita del Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel fue un pueblo que veía, anhelaba ver la manifestación de este Dios. Por eso que ellos empezaron a escudriñar las escrituras para saber el tiempo y la persona, que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El mismo espíritu que tiene esta iglesia también reposaba en los profetas. Pero el privilegio que tiene esta iglesia es que el Espíritu de Santo habita permanentemente en el pueblo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no habitaba permanentemente, sino temporalmente, porque había una promesa en el Antiguo Testamento de que Dios dice que en los posteros tiempos Él derramaría el Espíritu Santo no solamente al pueblo de Israel, sino sobre toda carne. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor sepa la palabra de Dios, para que la iglesia del Señor se prepare y viva en santidad. Las escrituras nos anuncia la revelación del Cristo Todopoderoso. Por eso que vamos a iniciar con las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel pertenece a los profetas mayores según el canon cristiano, ya que en la cultura judía Daniel pertenece a los libros sapienciales. De esto estaremos hablando más adelante. Daniel capítulo 9,
versículo 20. Vamos a dar inicio a la 70 semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 20. Dice así: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de los sacrificios de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fueron dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la mansedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira, iglesia del Señor, lo que impactó a Daniel en buscar a Dios en ayuno, en ruego, en oración, es porque Daniel estaba escudriñando este libro. Daniel estaba escudriñando la palabra de Dios. Muchas personas creen que la revelación está en sueños o en visiones. La revelación está escrito aquí. Aquí está determinado lo que le va a suceder a la humanidad. Aquí está determinado que el Dios que inspiró este libro es el Dios que conoce la historia. Él no se equivoca. Él trazó una línea de tiempo para que todas las naciones del mundo empiecen a reconocer que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Daniel estaba en el tiempo de los medos y los persas, en el tiempo de Darío. Pero dice la palabra de Dios que Daniel empezó a escudriñar la palabra y encontró en el libro de Jeremías, que eso se encuentra en el capítulo 25 de Jeremías. En ese capítulo, Jeremías encontró que Dios había determinado 70 años de cautiverio. Y Daniel empezó a contar. En aquella época, era el año 69. Faltaba un año para que se cumpliese esta profecía. Y la Biblia dice que Daniel empezó a buscar a Dios en ayuno, en ruego, en súplica. Porque Daniel quería saber cuáles eran los planes de Dios, cuál era el propósito de Dios sobre Israel. Porque este pueblo estaba en tierras extranjeras. Ellos no tenían ciudad, ellos no tenían templo, ellos no tenían sentir deseo de alabar a Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que a pesar que Israel se olvidó de Dios, Dios nunca se olvidó de Israel. En el pensamiento estaba Israel y la restauración. Dios envió a Gabriel para que le diese entendimiento a este varón. Daniel significa Dios es mi juez. Gabriel significa varón de Dios.
Gabriel era un ángel que portaba las revelaciones para dar entendimiento y sabiduría a este profeta. Pero en este tiempo nosotros no necesitamos de ángeles para entender la palabra de Dios. En este tiempo tenemos algo valioso. Tenemos al Espíritu Santo morando en la iglesia, porque el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Por eso que en el texto que leímos al principio, cosas que los ángeles anhelan. Pero en Apocalipsis dice, si alguno tiene oído, oiga lo que dice el hermano Jonathan, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Espíritu y la esposa dice, ven Señor Jesús, porque el tiempo está cerca. Es el Espíritu Santo que nos mantiene a nosotros alerta, porque estas profecías, hermano, se están cumpliendo, porque el Señor Jesucristo está a la puerta. Él viene a levantar un pueblo. Esto no es un cuento. Dirán mucho, yo tengo 18 años de estar en el Evangelio. Desde que yo me entregué al Evangelio he oído de que Cristo viene, pero no ha venido. Y muchos se han desanimado. Yo no entiendo por qué hay gente que se aparta. Lo que he comprendido a través de la palabra de Dios, que la Biblia nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Cuando uno contrae matrimonio, solamente la muerte puede dar finalizar ese amor. Pero el amor que hay en la iglesia, el apóstol Pablo dice que ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. No existe tribulaciones, angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Israel es el modelo, iglesia del Señor, para que esta noche nosotros comprendamos y miramos sus pisadas, porque estas 70 semanas nos abarca también a nosotros. Dios vino a salvar a Israel. ¿Dónde estábamos nosotros en el plan de Dios? Pero la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero hay un pueblo que le ha recibido. Por eso que Jesús dijo, a todo aquel que cree en su nombre, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios? La iglesia del Señor, que hemos creído en su nombre. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios por qué el Señor desterró a Israel de su tierra. Mira, hermano, Israel fue un pueblo amado por Dios. Sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como se conoce en la historia bíblica, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es un Dios que cumple promesas. Y Dios le prometió a Israel de darle la tierra prometida. Pero Dios le dio una condición a Israel, y esa condición era guardar esta palabra. Mira, hermano, cuando uno lee el Antiguo Testamento y más el libro de Levítico, que es el libro que habla sobre las ofrendas y cómo se deberían hacer las ofrendas, uno lee este libro y a veces uno no entiende. Y uno cree de que Dios a Israel le dio ordenanzas, que esas ordenanzas eran estatutos, mandamientos fastidiosos, de levantarse temprano, de ofrecer sacrificios, de trabajar 6 días, descansar el 7º. Pero Israel lo que no comprendía es que ellos vieron la palabra de forma de obra. La idea de Dios, el objetivo de Dios no era que Israel trajese las ofrendas por el pecado. El objetivo de Dios era que Israel guardara esta palabra. Porque Dios sabía que si Israel guardaba esta palabra, ellos no pecarían contra Dios. Por eso que Saúl
Fue un rey que se dejó guiar por las obras de la ley y no por guardar la palabra. Por eso que Saúl dijo: he reservado estos bueyes para el sacrificio de Dios. Pero ¿qué le dijo Samuel? ¿Acaso Dios se va a complacer en los sacrificios? Dios se agrada en que el pueblo obedezca primeramente su palabra, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Por eso que David comprendió eso y dijo: he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Dios, cuando saca a este pueblo, le dice estas palabras: cuando entra a poseer la tierra prometida, vas a trabajar la tierra 6 años, y el 7º año va a hacer que la tierra descanse. No vas a trabajar en ella. Vamos a leerlo. Eso se encuentra en el libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico. Y mire que antes que aconteciera estas cosas, ya Dios lo había dicho. Levítico capítulo 26. Bueno, en el capítulo 25, Levítico capítulo 25, versículo 3. ¿Cómo dice? 6 años sembrará tu tierra, y 6 años podrá tu viña y recogerá sus frutos. Pero ¿qué pasará con el 7º año? La tierra tendrá descanso, reposo. ¿Para quién? Y no sembrará tu tierra ni podará tu viña. Vamos a leer el versículo 20. Y si dijere, versículo 20, y si dijere: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición, amén, el 6º año. ¿Y qué va a hacer Dios con esa bendición? Y ella hará que haya fruto durante ¿cuántos años? Mira, hermano, Israel tenía que creer esto. ¿En qué parte del mundo una persona puede descansar 1 año? Nosotros estamos laborando y las empresas nos dan a nosotros 15 días y a veces hasta 20. Durante el trabajo, durante 1 año, 20 días de descanso. Pero Dios le dijo a Israel que la tierra tenía que descansar 1 año completo. Pero vamos a ver si Israel cumplió la palabra. Vamos ahora a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 32. Levítico 26, versículo 32. ¿Cómo dice la palabra? Asolaré también la tierra, y se permarán por ello vuestros enemigos que en ello moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré mi espada en pos de vosotros, y vuestras tierras estarán asoladas y desiertas vuestras ciudades. ¿Qué más dice? Y entonces la tierra gozará sus días de ¿qué? Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de ¿qué? Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo cual no reposó en los días de reposo cuando habitaste en ella. Mira, hermano, este Dios conoce la historia. Antes de que acontezca, Él lo anuncia ya. Por eso que Dios retó a los dioses de Babilonia. Le dijo: vengan y digan quién ha puesto en orden desde el principio, ha anunciado el fin. Y ningún Dios se apareció, porque el único Dios que conoce la historia desde el principio hasta el fin se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Qué tiene que ver esto con las 70 semanas de Daniel? Mire, ¿por qué Dios estableció 70 años?
¿Cuántos años tenía que descansar la tierra? Cada 7 años. Ahora vamos a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica es el último libro según el canon judío, pero en el canon cristiano pertenece a los libros históricos. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 20. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 20. Dice así, amén. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos, ¿en dónde? Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de ¿quiénes? De los persas. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de ¿qué? De reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mira, hermano, Dios fue muy claro con Israel. Y esto para que nosotros aprendamos. Cuando Dios dice algo, es mejor obedecerlo. Porque la desobediencia tiene consecuencia a Dios. Mire, amigo, estamos en el tiempo de la gracia. Porque la Biblia dice que Él ha establecido un día para juzgar. Pero en este tiempo, si usted comete un pecado, Dios ha extendido su gracia y le da tiempo para que usted se arrepienta mientras el periodo que usted tenga vida. Pero llegará un momento que si usted durante esa vida usted no se arrepiente y usted muere, algún día tendrá que ver el rostro a Jesucristo. Y le aseguro que el día que usted le ve el rostro a Jesucristo, no va a ser un rostro de misericordia, sino de juicio. Y si usted en el tiempo no reconoció a Jesucristo como Señor, algún día lo tendrá que hacer. Porque a mí la Biblia me dice que toda rodilla se va a doblegar delante de Él. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el único Dios. Gloria al Señor. Solamente los libres hacen descansar la tierra. El apóstol Pablo dice que la creación gime. La creación, ¿por qué está gimiendo? Por ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los únicos que tienen el conocimiento de Dios, de cuidar las cosas que le pertenecen a Él. Yo cuando estudiaba este texto me preguntaba, ¿Dios tiene cuidado de la creación o de su pueblo? Dios tiene cuidado de todo porque Él es el dueño de todo. ¿Qué fue lo que pasó por Israel? ¿Por qué Israel no hizo descansar la tierra? ¿Sabes por qué, amigo y hermano? Porque Israel no le creyó a Dios. Israel prefirió trabajar, pero Dios le está diciendo, escucha Israel, ¿quién es quien dirige las estaciones de la tierra? ¿Quién es el que manda la lluvia temprana? La lluvia temprana era entre octubre y noviembre en el calendario judío. Y la lluvia temprana tenía un objetivo, y era ablandar la tierra. Y Dios le dice, oye Israel, ¿quién es que manda la lluvia tardía? La lluvia tardía era la señal de los cultivos, iban a producir. En la finalización del invierno se anunciaba la primavera. Dios le decía a Israel, escucha Israel, aunque las naciones del mundo anden en sus dioses, pero tú Israel no has comprendido que todo me pertenece a mí. Yo soy el que hago producir la tierra, yo soy el que envío la lluvia, yo soy el que envío la sequedad, yo soy el que convierto el desierto en primavera. Pero Israel no comprendió. Israel creía que si ellos
no trabajaban ese año, la tierra no iba a producir. Pero Dios le prometió algo a Israel: si tú guardas mi palabra, yo voy a hacer que esa tierra te produzca 3 años, porque la tierra me obedece. Si yo le doy la orden, produce, ella produce al montón. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Ya estamos comprendiendo. Dios planta y Él arranca también. Dice la Biblia que Dios arrancó a Israel como el labrador arranca el olivo. Te quiero explicar esto, iglesia. Hay plantas que producen fruto una sola vez y luego mueren. Pero un árbol produce fruto muchos años. Por eso que Dios nos compara a nosotros como la vid. Él es la vid y nosotros somos pámpanos. El trigo, la cebada, eran plantas que producían fruto, pero por temporada. Pero la higuera, el olivo, eran árboles que producían fruto por muchos años. Por eso es que la Biblia dice que Pablo, cuando ve a Israel, lo compara con un olivo silvestre. El olivo era el árbol que producía aceite. Y dice la Biblia que Dios arrancó a Israel y nos injertó a nosotros para que nosotros produzcamos aceite. Porque la idea de Dios es que el reino de Él produzca fruto. Por eso es que fue arrancado de Israel y Él se lo dio a la iglesia. ¿Qué le dio a la iglesia? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el aceite de Jesucristo derramado en nuestros corazones, para que produzcamos frutos. Pero Dios, viendo todo eso, arrancó a Israel y lo llevó cautivo a Babilonia. Y le dijo: 70 años van a estar allá hasta que la tierra descanse. Pero llegando el cumplimiento, Israel quería algo. Lo que más les preocupaba a los judíos era el reinado de Dios. Daniel, con el deseo de su corazón, él quería ver la restauración de Israel. Pero Dios le dice a Gabriel: Gabriel, ve y dile a Daniel que 70 semanas he establecido para su pueblo, su santa ciudad. Pero que esas 70 semanas tienen 6 objetivos. Vamos a leerlo. 6 objetivos. Esos 6 objetivos de las 70 semanas es para que Israel comprenda algo. Antes de mi venida, lo primero que haré es restaurar todas las cosas. Primer objetivo, Daniel capítulo 9, y leemos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es lo primero que Dios va a hacer? Terminar la prevaricación. Eso significa transgresión, violación. Israel era un pueblo que había violado todos los pactos de Dios. Y Dios dijo: voy a restaurar mi pacto. Pero esta vez no voy a hacer un pacto como hice al principio, sino que el pacto que haré con la casa de Israel es que pondré mi palabra en sus corazones. Esta vez no lo voy a escribir en tabla de piedra, lo voy a escribir en el corazón de cada israelita, para que cada uno aprenda a temerme. Segundo objetivo de las 70 semanas: poner fin al pecado. El pecado había hecho separación con el pueblo de Israel y con Dios. Y Dios dijo: voy a poner fin al pecado.
¿Y de qué manera Él le pone fin al pecado? Si los sacrificios que Él estableció en la ley no podía quitar el pecado. Colocaba simplemente un trapo, colocaba algo que ocultaba temporalmente el pecado. Pero Dios dice: voy a poner fin al pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Apláudalo en esta noche. Explico. Cuando Israel pecaba, tenía que presentar una ofrenda. Pero esa ofrenda era para el perdón de los pecados. Pero esa ofrenda no quitaba el pecado. Dios sabía que el pecado estaba en el hombre. Él tenía que arrancarlo del corazón del hombre. Y los sacrificios que Él estableció en la ley no podía quitar eso. Pero el sacrificio de Cristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que Dios arrancó el pecado de nuestros cuerpos, de nuestros corazones, para que ya no le sirvamos más al pecado, sino que le sirvamos a este Dios vivo, a este Dios real. Y en esta noche somos testigos, porque el sacrificio de Cristo ha quitado el pecado de nuestros cuerpos. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿O será que algunos dirán: hermano Jonathan, es que yo peco? ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido. Porque el que ha muerto al pecado está muerto. ¿Será que cuando usted se muere, qué es lo que más le gusta a usted en este mundo? Supongamos que a usted le gustaba la música romántica. Pero el día que usted muera, sus amigos le dirán: vamos a cantarle lo que más le gusta a él. ¿Será que usted se va a levantar? No, usted no siente, porque usted está muerto. Esto en un sentido espiritual, nosotros ya morimos al pecado. El diablo no puede cantar lo que más nos gustaba, pero ya nosotros eso ya no nos interesa, porque estamos muertos al pecado, pero vivo para Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Jesús. Tercer objetivo de las 70 semanas: expiar la iniquidad. Expiar significa perdonar. La iniquidad significa maldad, abominaciones. Dios le dice a Daniel: voy a perdonar todas las iniquidades, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Mira, hermano, hay una promesa que dice que Dios va a tomar todo el pecado del mundo y ¿a dónde lo va a lanzar? ¿Sabe qué significa eso, a lo profundo de la mar? Eso nos está recordando una historia. ¿Qué historia? ¿Se acuerda cuando Israel atravesó el mar? El mar tiene esto, que a medida que usted va caminando, usted va descendiendo. Luego camina y luego le toca ascender. Eso que se está simbolizando, que cuando Israel empezó a caminar en el mar, empezó descendiendo. Eso significa muerte. Mientras estaba caminando significa sepultura. Y cuando empezó a ascender significa resurrección. Por eso que Dios le dijo a Israel cuando ellos atravesaron el mar, le dijeron: desde hoy ya no serán esclavos en Egipto, serán personas libres, para que entienda que el Dios de Israel nos ha dado la libertad y gracias a su milagro somos salvos. Por eso que el apóstol Pablo toma eso diciendo que Israel y Moisés fueron todos bautizados. Y eso está simbolizando el bautismo en agua,
Porque el bautismo en agua, que simboliza muerte, sepultura y una resurrección para vida nueva. Aplauda al Señor Jesucristo. Quinto, para traer la justicia perdurable. Esta iglesia tiene la justicia de Dios. La justicia de Dios perdurable, eterna, es que Dios es el que justifica. ¿Qué tenemos que hacer, amigos, para ser salvos? No hay que hacer obra, creer. ¿Y qué tengo que creer? En lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La justicia del hombre es trapo de inmundicia para Dios. Pero la justicia de Cristo es salvación para todo aquel que cree. La justicia de Lot no fue suficiente para salvar a Sodoma y Gomorra. Fue suficiente para salvarse a él y a sus hijas y su esposa. Pero la justicia de Cristo fue suficiente no solamente para salvar a Israel, sino para salvar al mundo entero. Porque gracias a la justicia de Cristo hay un pueblo en esta noche que le alaba, que le canta, que le glorifica, que le damos gracias a Él por su obra. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Sellar significa revelar. La visión y la profecía se tenían que sellar. ¿Y cómo se selló la visión y las profecías? En Cristo Jesús. Porque la Biblia a mí me dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Jesucristo le dio sentido a todo esto. Jesucristo puso fin a todos los cumplimientos de la profecía de Israel. Jesucristo es el cumplimiento de todo. Él es el principio y Él es el fin. En Cristo está cumplido todo. Él es el verdadero patriarca. Él es el verdadero David. Él es el verdadero Moisés. Él es el verdadero Adán. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la única sangre que habló en el Antiguo Testamento fue la sangre de Abel. Pero la sangre de Abel clamaba por justicia, por venganza. Pero la sangre de Cristo habla para justificarte, amigo, para salvarte, para redimirte. Gloria al Señor. Y sexto, para ungir al santo de los santos. Esto en hebreo significa Kadosh Kadoshim. Kadosh Kadoshim hace referencia al lugar santísimo, al tabernáculo, al templo. Lo último que Dios haría era restaurar el templo. Y hay una secuencia histórica en estos 6 objetivos. Dios le está diciendo a Daniel: cuando estas 70 semanas se cumplan, estos 6 objetivos se llevarán a cabo. Mira, hermano, cuánto esfuerzo le costó a Israel construir el templo. Nosotros leímos con las enseñanzas de nuestro hermano Alexer las 10 puertas. Fue en tiempo angustioso, con una mano un ladrillo y con la otra una espada, porque sus enemigos asediaban a Israel. Pero en tiempo angustioso se edificó la ciudad, los muros y el templo. ¿Y qué pasó con ese templo? ¿Cuándo fue destruido? En el año 70 después de Cristo. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que cuando Jesús se transfiguró, eso fue antes de la entrada triunfante. Él se transfiguró. ¿Y quiénes aparecieron ahí? Moisés y Elías. Que muchos comentaristas dicen que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Y mire que hay algo curioso en esa historia,
que los apóstoles dicen: Señor, vamos a hacerte ¿qué? ¿Sabe qué significa enramada? ¿Alguien sabe qué significa enramada? Significa tabernáculo. Lo que los apóstoles están diciendo: Señor, hay una fiesta que es la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era que Israel tenía que morar en Ramada durante 7 días. Esto está simbolizando el viviendo la experiencia en el desierto, y que Dios había levantado un tabernáculo. Y hay una profecía que dice en Zacarías capítulo 14 que Jehová será uno, y uno su nombre, y Él será rey sobre toda la tierra. En ese mismo capítulo dice que las naciones vendrán a adorar a Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Y sabe que vienen a adorar? La fiesta de los tabernáculos. Elías, los apóstoles estaban diciendo: Señor, ya restaura este reino, te necesitamos. ¿Y por qué Elías y Moisés? Elías está simbolizando que la gente que murieron van a resucitar. Y Elías significa aquellas personas que no vieron muerte serán transformados. Por eso que el apóstol dice que cuando venga Cristo, algunos estaremos durmiendo, vamos a ser levantados del polvo de la tierra, pero habrán unos que no verán muerte como Elías, sino que serán transformados. Nuestro cuerpo será transformado cuando venga Jesucristo en las nubes. Gloria al Señor. Cuando hubo ese acontecimiento, dice la Biblia que Jesús y los apóstoles bajaron, y ahí no fue la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. La puerta donde Jesús entró fue la puerta del oriente, porque el monte de los olivos quedaba al frente del templo. Dice la Biblia que Jesús no entró montado en un caballo. Él entró fue un asno, en un pollino, para que se cumpliese la profecía. He aquí tu rey viene manso y humilde, montado en un asna, diciendo: he aquí tu rey. Porque el Dios Todopoderoso es humilde, es sencillo. Él vino fue a salvar a su pueblo. Él vino fue a redimirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Quizá usted dirá: hermano, ay, que es un pollino. No te preocupes, que algún día Él vendrá montado en un caballo. Y no vendrá solo, vendrá con un ejército. Y ese día, cuando Él venga, Él viene a redimir. Él viene a establecer su reino sobre la tierra. Porque la Biblia dice que Cristo viene montado en un caballo. Y el caballo blanco es símbolo de victoria, es símbolo de que todas las cosas se han cumplido. Y Él viene a establecer su reino sobre la tierra. Y cuando Él venga, ¿dónde pondrá sus pies? En el monte de los olivos. Cuando Jesús salió del templo, dice la Biblia que Él se fue al monte de los olivos y le dijo a los apóstoles: ven a esta ciudad y este templo no quedará piedra sobre piedra. Vamos a leerlo para que usted lo confirme con la Biblia. San Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 3. Amén. Y estando Él sentado en el monte de ¿qué? Los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y el fin del siglo? Hermano, en el año 70 Israel se quedó sin templo hasta el sol de hoy. Pero ¿sabe qué dice la profecía? Que el último que Dios hará en las 70 semanas es ungir al santo de los santos, es decir, el restablecer el templo. Pero dice que cuando Dios restaure el templo, jamás será destruido. ¿Sabe a qué se refiere?
a Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Por eso que Juan dice: vi una ciudad que descendía del cielo, con 12 puertas, con 12 cimientos, pero que en esa ciudad no había templo, porque el Cordero es el templo de ella. Esta iglesia sabe que el Dios Todopoderoso tiene un templo que es Jesucristo, y esta iglesia también es templo de este Dios viviente, de que Él ya no habita en templo hecho por manos humanas. Él habita en templo hecha por sus propias manos. Tu amigo y yo somos templo de Jesucristo de Nazaret, porque Él dijo: voy a hacer morada sobre mi pueblo. Y estas 70 semanas, ya sabemos los 6 objetivos. Dios empieza a decir: escucha, Daniel, fueron 3 órdenes que se dieron. La primera orden fue la de Nehemías capítulo 1, donde Artajerjes, el rey de los medios y los persas, dio la orden para que se edificara la ciudad, el muro. Desde ese momento que Artajerjes, mire amigo, Dios tiene el control de todo. Si Él decide que el presidente ayude a la iglesia, lo hace. ¿Qué? Mire, está comentando el hermano Alexer que Israel ya eligió sumo sacerdote. Hicieron su primera exhibición de los sacrificios. Las prensas, las noticias del mundo estaban en Israel, y muchos creían de que Dios iba a venir, pero no pasó nada. ¿Sabes por qué, amigo y hermano? Él estaba pensando en ti y en mí. Él no quiere que nadie aquí se quede. Él quiere que todos estemos delante de su presencia. Alguien dice: hermano, hay que velar. Los que están de noche velan, pero esta iglesia está de día. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Israel no tiene la luz, pero la iglesia tiene la luz. Por eso que la Biblia dice que Él está preparando un pueblo para su nombre. Y sabe que es lo más grande. En esas 70 semanas dice: se le quitará la vida al Mesías. Se está refiriendo a la muerte de Cristo. Y luego el príncipe de un pueblo, ¿sabe qué dice la palabra? Destruirá la ciudad. Habían transcurrido 69 semanas, pero hace falta una semana que no se ha cumplido todavía. Y esa semana, ¿sabe por qué no se ha cumplido? Porque hay una iglesia, hay un pueblo que ha detenido el cronómetro de Dios. Y se abrió el tiempo de la gracia. Porque cuando el templo fue destruido, ¿sabe qué pasó, hermanos y amigos? Israel fue endurecido, pero los gentiles se les dio el privilegio de tener esta gracia, de tener esta salvación. Y Dios dijo: hay un pueblo que yo necesito salvar, hay un pueblo que yo necesito redimir. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia del Señor. Hasta el sol de hoy Él está preparando un pueblo para su nombre. Gloria al Señor. Él está preparando un pueblo para su nombre. Gloria al Señor. La última semana es la gran tribulación. Que esta iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ya es suficiente de que se inició la predicación de este evangelio. O sea, que hacía Roma, cogía a los cristianos y lo encendían como una antorcha para alumbrar las carreteras, las calles de Roma. Tomaba a los cristianos y los lanzaban al Coliseo romano para que fuesen devorados por los leones y los tigres. La iglesia fue perseguida, pero algo mantuvo la iglesia firme. Que a pesar de esas tribulaciones, la iglesia se mantuvo firme diciendo: aunque esté muerto, viviré, porque Cristo está con nosotros. Cristo venció la muerte.
Y la muerte no pudo detener esta iglesia, ni podrá detenerla. Hoy, en el 2019, está en pie un pueblo todavía predicando a pesar de las tribulaciones, a pesar de nuestras angustias, a pesar de nuestros problemas. Estamos firmes esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en nuestros pies, iglesia del Señor. Oh, Santo. Dios ama a Israel, pero el amor que hay en su iglesia es mucho mayor que la de Israel. Él no ha venido en esta noche porque Él no quiere que tú perezcas. Dios sabe que si Él viene en esta noche, muchos se van a quedar, pero Él no quiere que tú perezcas. Reconócelo, hermano. Él vino, pero vendrá por segunda vez. A este Jesús a quien vosotros veis, con estos ojos los apóstoles lo vieron ascender a los cielos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y se aparecieron dos varones diciendo: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se fue, Él vendrá por segunda vez, porque Él viene a levantar un pueblo para su nombre. Porque el reino de Dios no pertenece a este mundo. El reino de Dios es de los cielos. Esta iglesia es celestial. Nosotros pertenecemos del cielo, y para el cielo vamos a ir. Si hay un amigo que quiera recibir a Jesucristo en esta noche, yo le invito. Ven, amigo, Cristo te ama. Si acá hay un hermano que necesita fuerza, yo le invito. Cristo te ama. Él quiere fortalecerte. Hermano, las tribulaciones nos golpean y nos debilitan. Por eso es que necesitamos fuerzas nuevas. ¿Y cómo la tendremos? En Cristo. Esto es serio. Él viene. Él lo prometió. Viene por segunda vez a levantar un pueblo. Israel lo está esperando, pero antes que Él venga para Israel, primero Él tiene que levantar a esta iglesia. Porque lo que le viene a Israel es tribulaciones, pero lo que le viene a esta iglesia es reposo, es descanso. Nuestras lágrimas serán enjugadas, nuestros cuerpos serán transformados. Ven, hermano, Cristo quiere fortalecerte. Cristo quiere derramar el Espíritu Santo en tu vida, el aceite de la unción. Ven, no desperdicie este tiempo. Vamos a orar, iglesia del Señor. Cierre sus ojos en esta noche. Amado Dios, en esta hora, aquí está tu iglesia, Señor. Mira el corazón de los que estamos aquí, con un entendimiento claro, Señor, esta noche, de que tus promesas son fieles y verdaderas. Y somos testigos, Señor, que hasta el día de hoy ninguna de tus promesas ha caído en tierra. Por eso creemos, Señor, que tú vienes. Ayúdanos a afirmar nuestros corazones, Señor, y aferrarnos de esta promesa gloriosa,
que aunque vengan momentos difíciles, aunque venga, Señor, las enfermedades, aunque el enemigo se levante, aunque haya lucha, Señor Jesucristo, aquí estamos dispuestos a permanecer, tomados de esa promesa gloriosa, Señor Jesús. Yo te pido que esta noche multipliques las fuerzas. Aquel que ha venido, Señor, tal vez cansado, aquel que ha venido pensando que tal vez ya llegó el momento de tirar la toalla, Señor Jesús. Oh mi Dios, te pido que lo sostengas con tu mano poderosa y que lo llenes del poder de tu Espíritu Santo, Señor, esta noche. Tócalo, te lo pido, Señor, en este instante, en tu nombre, Jesús. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo, porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo, porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da. Su palabra dice que le enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Con Cristo por la eternidad. Aleluya. Donde toda lágrima enjugará. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor esta noche? ¿Alguien tiene un aplauso para Jesucristo esta noche? Déselo, hermano, con el corazón. Gloria al Señor. Levante su mano, vamos a orar. Mira, hermano, la gente nos tilda a veces de fanáticos. Tantos años todavía con ese cuento que Cristo viene. ¿Y qué? Y no ha venido. No se le haga raro. Cuando Noé, pregonero de justicia, construía el arca, dice la Biblia que muchos le dijeron: ¿qué va Noé con ese cuento? Y la Biblia dice que la gente no quiso oír. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo está hoy en la iglesia. Hermano, el Espíritu Santo habla. Así que, hermano y amigo que está aquí, si Dios le ha hablado esta noche, no meta esto en saco roto. Lo invito para que le diga: Señor, ayúdame, porque yo quiero ser salvo. Cristo viene. Levante sus manos y vamos a orar, diciéndole al Señor que nos ayude a perseverar. Usted que es bautizado, hermano, usted que tiene el sagrado nombre de Jesucristo invocado sobre su vida, que el Señor afirme nuestros pasos esta noche, que nos ayude el Señor a ser fieles. Soberano Señor, oh mi Dios, habrá un mañana mejor. oiga esto. Estaremos junto a Dios. Oiga, iglesia. Habrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Y habrá un mañana mejor.
estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel Murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de los ojos, con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Y habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Y habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. y la tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos, con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Dígalo. Habrá un mañana mejor. Esta iglesia lo sabe. Esta iglesia lo sabe. Estaremos junto a Dios. Temporal, un poco de tribulación, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Donde siempre has de Aleluya. reír. Sí. Y habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Vendrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios. Que nos digan locos si quieren, que nos digan fanáticos, pero esta promesa bienaventurada la tenemos bien grabada en el alma y en el corazón. Y el anhelo de todo cristiano debe ser un día verlo a Él cara a cara, tal como Él es. Aleluya. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Dele ese mejor aplauso al Señor esta noche. Aleluya, aleluya. Cristo viene, Cristo viene. ¿Y cuántos lo están esperando? Hermano, aferrémonos a esa promesa y el Señor nos dará la victoria. Recuerde que el jueves llueve, truene o relampaguee, aquí hay culto. Y seguiremos en esta preciosa enseñanza de nuestra gran semana de escatología. Vamos a gritar un gloria a Dios bien pentecostal y quedamos despedidos. Todos decimos: la paz de Cristo para todos. No se le olvide, Cristo viene.